Luego del golpe, los representantes de los principales grupos económicos tomaron todas las áreas claves del manejo de la política económica. José Alfredo Martínez de Hoz, del grupo Asindar, ministro de Economía. Oxenford, grupo Alpargatas, fue director de YPF. Gamboa, grupo Roberts, fue presidente del BANADE. Zimmerman, grupo Banco de Galicia, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Bullrich, grupo Bullrich, presidente del Banco Provincia. Y Anela, grupo del Banco Federal, pasó a ser presidente del BANADE. Klein, grupo Shaw, fue secretario de Coordinación y Planeación. Soldati, del grupo Brown, Boveri y Grupo Sociedad Comercial de Plata, pasó a ser director del Banco Central de la República Argentina. La Sociedad Rural Argentina se quedó con la Secretaría de Ganadería y logrará la derogación de la Ley 21.251/75, evitando al sector el pago de ingresos brutos provinciales, la drástica baja en los impuestos a las exportaciones de alimentos y un aumento del 722% en los precios del ganado en 1976. Celedonio Pereda, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, afirmaba que, y lo decimos textualmente, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. ADEVA, que reúne la banca privada nacional y extranjera, reclamó y obtuvo como botín el Banco Central de la República Argentina. De esta forma, los sectores oligárquicos asociados al gran capital financiero extranjero asumieron la conducción del país. Otra vez pudieron destruir un proceso de crecimiento genuino en base a la cada vez más integrada industrialización del país. Una vez que hubo usurpado el poder político, José Alfredo Martínez de Hoz redujo drásticamente los salarios reales de los trabajadores. Bajó los aranceles a las importaciones de productos industriales. Achicó drásticamente los impuestos a los sectores del poder económico más concentrados. Sumó la renta financiera a la agropecuaria y diseñó un corrupto sistema de subsidios públicos para sus empresarios amigos, lo cual era financiado con el desmesurado aumento de la deuda externa y, por supuesto, con las transferencias de recursos de los sectores del trabajo hacia los del capital. El modelo económico de Martínez de Hoz tenía como objetivo principal abortar el proceso de industrialización que tenía la Argentina, regresar al modelo agroexportador como volviendo a ese mítico granero del mundo, para, como menciona Eduardo Basualdo, una revancha clasista, y de esa forma disciplinar a la clase trabajadora y a la sociedad, disciplinando a sangre y fuego, con desaparición, con persecución. En muy poco tiempo, Martínez de Hoz logró destruir una economía de producción para crear una de especulación financiera. En realidad, lo que logró fue una copia trucha del modelo suizo, en el cual los servicios financieros tienen un rol central en la economía.
partir de 1979, Martínez de Oz supuestamente intentó equilibrar la balanza de pagos utilizando un paper de la Universidad de Brown, Providence, Estados Unidos, que se llamó El enfoque monetario de la balanza de pagos con aplicación empírica al caso de Panamá. ¿Podría explicar qué significó esto para la economía argentina? El enfoque monetario de la balanza de pagos, a ver si lo podemos explicar en términos entendibles, no para especialistas. Hay una balanza comercial que se convierte en desfavorable porque se importa mucho más que lo que se exporta, porque ese desbalance significa además que hay una pérdida de divisas y como se emite solamente sobre la base de la cantidad de divisas que hay como respaldo, se restringe la cantidad de moneda, se produce el enfriamiento de la economía sobre la base de que se enfría la economía, se importa menos y teóricamente entonces las cuentas se vuelven a equilibrar. Ese enfoque monetario de la balanza de pagos trae como consecuencia recesión económica. Dentro de la dictadura es interesante el artículo del diario Ámbito Financiero del 10 de febrero de 1981 para comprender quién manejaba los resortes del poder. Él mismo señalaba que se sabe muy bien que amenazaron con irse muchas veces y dejar que el barco se hunda, creando un vacío a las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que se manejaron muy hábilmente, argumentando que eran ellos quienes tenían los resortes del crédito internacional. Es cierto, el jefe civil de la dictadura tiene los contactos y el know-how para financiar este nuevo genocidio. 100 años antes, sus antepasados ya habían asesinado a los indígenas para apropiarse de sus tierras. Ahora quería aún más. Es por ello que Martínez de Oz fomentó el endeudamiento externo de las empresas estatales. El crecimiento de la deuda externa en forma descontrolada ha servido para permitir la fuga de capitales de los sectores privilegiados del país. El Estado es el que provee las divisas, incluso muchas empresas públicas, YPF, tiene un salto espectacular en términos de su endeudamiento externo, pero no porque invirtió. Tiene que ver con esta garantía del acceso a las divisas por parte de los sectores dominantes para fugar los capitales valorizados en Argentina. ¿5.000 millones de dólares fue el endeudamiento de YPF? Llegó a 6.000. Y partiendo de 500, 600 a 6.000. Desde mi punto de vista, la dictadura militar inaugura a sangre y fuego en la Argentina un patrón de acumulación contrapuesto a la sustitución de importaciones en general, porque va a relegar la industrialización y va a colocar en el centro del proceso de acumulación de capital en la Argentina a la valorización financiera, porque la tasa de interés interna respecto a la internacional va a tener diferencias significativas que le permiten esa valorización, y donde el Estado va a asegurar al capital privado que se endeuda con el exterior no solo las divisas, sino el diferencial entre la tasa de interés interna e internacional. El Estado va a transferir la deuda externa del sector privado al sector público. Como creo que en alguna oportunidad lo dijo Martínez de Oz antes de salir de ministro, la Argentina tenía efectivamente tanta deuda como divisas, pero con una diferencia. La deuda estaba en la Argentina y las divisas eran las divisas que se habían fugado. El informe sobre desarrollo mundial de 1988
elaborado por el Banco Mundial, informa en su página 74 que, palabra por palabra, la fuga de capitales ha significado también que los costos de los programas de estabilización se distribuyeran a menudo desigualmente. Los ricos protegieron sus ingresos y su capital de la devaluación y de la inflación, enviando sus activos al extranjero. En tanto, los pobres sufrieron la disminución de los salarios reales. Hasta ahí el informe del Banco Mundial, y no del Partido Comunista Cubano. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Debido a que la única fuente de producción de la riqueza es el trabajo humano, la enorme reducción de los salarios reales les permitió a los sectores privilegiados fugar al exterior una mayor cantidad de dinero. Hay grupos empresariales que apoyan y que son beneficiados, el caso de Mercedes-Benz o Ford, cuyas comisiones internas son exterminadas, o el de los ingenios de Ledesma en el Jujuy, de los Blaquier, o Estancia Las Marías en Corrientes y Misiones, de la familia de Navajas Artaza, que son beneficiados por el accionar de la dictadura. Por otro lado, hay un grupo de pequeños y medianos empresarios que son víctimas de persecución porque se escapaban un poco al modelo que Martínez Dios quería imponer. Entonces, eso lleva a que en total haya relevadas hasta el momento cerca de 800 empresas que o bien fueron liquidadas, o bien fueron llevadas a la quiebra, o obligadas al cierre, o directamente apropiadas por gente vinculada con el proceso. Caso, por ejemplo, de Siderúrgicas Grassi, una empresa que competía con Asindar. Asindar era una de las empresas en las que Martínez Dios tenía fuertes intereses, había sido gerente, había sido el que impulsa de alguna manera la represión en Villa Constitución aún antes del golpe. Cada ramo de la actividad económica tenía que tener 2 o 3 actores fuertes y nada más. Lo demás estaba de más y había que sacarlo. Y esos actores, por supuesto, estaban asociados con Martínez Dios. Y por otro lado están las operaciones donde hay un interés casi directo y personal de Martínez Dios, no solo en el tema del impuesto de la herencia, sino el caso de los empresarios Guttein. Guttein era dueño de una firma textil llamada Sadeco, que había tenido relaciones con empresarios de Hong Kong. El intermediario era un hombre vinculado a Martínez Dios. Esa operación había fracasado y Martínez Dios ordena la detención de los empresarios y son llevados a las oficinas privadas, ya no públicas, a negociar con los empresarios de Hong Kong. Al finalizar la dictadura de 1983, el producto por habitante era casi de un 20% inferior al de 1975. El PBI total menor al de 1974. La industria un 12% más pequeña. La construcción un 28% menor. En cambio, la producción primaria había crecido casi el 20%. La inflación nunca bajó del 100% anual. La participación de los salarios en el ingreso nacional pasó del 45% en 1974 al 26% en 1983, con una economía aún menor a la del anterior gobierno peronista. La deuda externa pasó de cerca de 5.000 millones de dólares cuando cae María Estela Martínez a más de 67.000 millones cuando se va la dictadura, ¿no? La estrategia económica de Martínez de Oz fue una catástrofe sin precedentes en el país, y la perversa estructura económica diseñada en aquellos años
junto a la improductiva deuda externa, condicionó a todos los posteriores gobiernos democráticos, lo cual derivó en la crisis del 2001-2002. Durante el gobierno de Alfonsín se pone en marcha esa forma de hegemonía particular que es el transformismo, al cooptar a los intelectuales orgánicos de los sectores subalternos, los sectores dominantes, ¿no? Repitiendo a Gramsci, descabeza a los sectores subalternos, a los sectores populares. No le permiten a los sectores populares procesar la situación de dominación y por lo tanto quedan subordinados a la dinámica impuesta por los sectores dominantes. Hay lo que uno podría llamar una pérdida de identidad de los sectores populares. Las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Our democracies have inherited very difficult charges in the economic order. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Debt that in my country reaches the $40 billion and that in Latin America reaches the $400 billion, that of course conspires against the democratic systems. Siempre en el análisis de la deuda externa se ha puesto énfasis en los acreedores. Pero recordemos que en esta deuda, en este proceso de endeudamiento, el Estado no es el único deudor y el Estado está subordinado a la deuda externa privada. Y el deudor privado en esta etapa logra capturar de una manera significativa más recursos que el capital financiero internacional. Esto genera la contradicción que va a eclosionar en 1989. ¿Cómo? Su ruina. Durante el gobierno de Alfonsín, desde mi punto de vista, siguió ejerciendo la hegemonía, la fracción del capital que le ejerció durante la dictadura militar, que fueron los grupos económicos. En todo sector dominante es una alianza, pero donde hay una de las fracciones que ejerce la hegemonía. ¿Qué quiere decir la hegemonía? El poder sobre el Estado. En 1988, la plata no alcanzaba para los grupos económicos y los acreedores externos. Es así que en dicho año, los dueños de la economía en el país traicionan también a sus antiguos socios e interrumpen el pago de los intereses de la deuda externa para poder continuar fugando los dólares a sus cuentas en el exterior. En el año 89, no solamente no se pagaban los intereses, sino tampoco se había avanzado en la privatización de empresas públicas y por lo tanto en el pago de la deuda a los acreedores externos. Este es el motivo por el cual estas fracciones del capital transnacional inician las corridas bancarias que van a disparar las sucesivas devaluaciones, la hiperinflación, etc. Pero mientras tanto la fuga de capitales por el sector de la valorización financiera seguía. Seguía, así es. Bueno, este era uno de los problemas de la banca acreedora también. Cuando había dinero era un matrimonio y ya cuando empezó a faltar el dinero se divorciaron. Uno de los cónyuges hizo la crisis del 89. Y de hecho, lo que viene en los 90 es cómo se hace la conciliación. Ahora, siempre estas rupturas tienen una variable de ajuste, que son los sectores populares. En estos momentos está bajando el señor presidente de la Nación con mucho cuidado.
lo vemos vestido deportivamente. Podemos molestarle, hacerle 2 preguntitas acá. Va a estar tranquilo, desconectado. Como quieran, no hay problema. Otro de los temas calientes en los últimos días, cada vez que usted está programando algún viaje, hay algún golpecito económico. ¿Qué es lo que opina del mismo? Bueno, ¿cuál es el golpe económico? Bueno, en este momento el temblequeo del dólar. No hay ningún temblequeo del dólar. El dólar estaba en marzo del año pasado en más de 6.000 australes, todavía no llegó a 6.000 este año, pese a que hubo una inflación superior al 150%. El nuevo punto de equilibrio sería el Plan Brady del 92. El Plan Brady es la entrada, la conciliación, ¿cuál es? La privatización de las empresas públicas, donde no va a haber ninguna fracción hegemónica predominante que se pueda quedar con el paquete. Es decir, deudas de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, algunas de las cuales estaban en discusión y han sido reconocidas por la empresa y por el grupo adquirente. Así que realmente la operación de privatización ha sido buena para el gobierno argentino. Y el Plan Brady ahí lo que juega es como la llave que abre el nuevo ciclo de endeudamiento descomunal, el periodo de la convertibilidad y esta nueva exacerbación de la fuga de capitales al exterior durante esos años. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. El resultado de este proceso iniciado por José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 fue el colapso total de la economía argentina a fines del 2001. Gracias a su siniestro y torpe legado, el crecimiento económico argentino, PBI y PBI per cápita, ha sido el más negativo de América Latina entre 1974 y el 2000. Salvo Haití y Nicaragua. Este último país, luego de haber sufrido un terrible terremoto y una feroz agresión militar por parte de los Estados Unidos mediante los llamados Contras. ¿La batería? El 2002 implica la terminación de la valorización financiera, que la fracción hegemónica trató de introducir una nueva dinámica económica manteniendo el mismo tipo de sistema de representaciones, manteniendo el transformismo. Esto es Duhalde. Ante mí, doy fe. El doctor Eduardo Alberto Duhalde coloca a continuación la banda. Kirchner lo que pone en marcha es una forma de hegemonía clásica, llamémosla así. ¿Por qué?
porque va a haber concesiones y concesiones relevantes a los sectores subalternos, a la clase trabajadora. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. El primer mandato del kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, es claramente antiimperialista, desde mi punto de vista. Su problema es con el capital financiero internacional y sus representantes políticos, que son los organismos internacionales de crédito, Fondo Monetario, etc. Esto no quiere decir que haya excluido al bloque dominante anterior. También incorpora a la fracción hegemónica durante la valorización financiera como parte de la burguesía nacional mítica en el peronismo. Y esto efectivamente se va a romper en el 2008, en el primer gobierno de Cristina Kirchner, a raíz de un conflicto de notable trascendencia con el sector más concentrado del agropampeano. En el marco de ese conflicto empieza la disputa que continúa hasta nuestros días con el grupo Clarín. Pero no es una disputa que tenga que ver con un grupo específico. Es en realidad con los grupos económicos que habían sido la fracción hegemónica de la valorización financiera. El kirchnerismo reconstruye en términos políticos el bloque dominante de la valorización financiera y ya no enfrenta únicamente a uno de sus integrantes, sino al conjunto. Y eso hace que tenga características nacionales y populares, porque está enfrentando a este bloque que implicó tantas cosas dramáticas para la Argentina durante las décadas anteriores. La Weltanschauung nacional, o la forma en la cual un argentino observa el mundo, incluyendo, por supuesto, al propio país, se fue creando por y en función de los intereses de las clases dominantes, lo cual condiciona la propia lucha de clases subalternas, puesto que, digamos, la agenda está marcada por los intelectuales orgánicos del bloque de poder. No obstante, a principios de los 70 había una fuerte militancia que intentaba abolir con los privilegios de las oligarquías y crear así un nuevo bloque histórico. Un bloque histórico hegemonizado por los trabajadores. Este intento de cambio estructural fue observado con pánico por las clases dominantes y sus aliados transnacionales, y por ende desaparecido. El descabezamiento de una clase dirigente en el país tuvo como propósito eliminar a los cerebros del cambio y a la vez ajustar la superestructura sociocultural y política en el país para dejarla en una estupidización opusdeiana que impidiera el desarrollo de otra intelectualidad con pensamiento crítico. Hola compañeros, ¿ya está? Vamos arriba.
Cambiamos de tema, hablamos de uno de nuestros títulos. Se realizó la primera audiencia del juicio que llevaron adelante los descendientes, los nietos, los tataranietos de José Alfredo Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía durante la última dictadura militar, contra un documental cuyo libro hizo Osvaldo Bayer. Efectivamente, bueno, a ver, ¿qué dice este documental o qué sostiene este documental? Acusa a parte de la familia Martínez de Hoz de haber participado, de ser testigos, inclusive de una participación en primer plano del genocidio de los pueblos originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. La película fue incorporada al sistema educativo argentino y ellos lo que piden es que se prohíba la película en todos los ámbitos, incluso en el sistema educativo argentino. José Alejandro Martínez de Hoz, nietos del ex ministro de Economía de la última dictadura, iniciaron hace 3 años una causa judicial contra el documental Aucaligüen, porque se sintieron personalmente agraviados por su contenido, que argumenta que un antepasado de la familia, Martínez de Hoz, participó del genocidio de los pueblos originarios. Voy a insistir, eso no es un tema de si acaba de haber oposiciones, yo me voy a sentar, voy a ver qué posiciones ponen, y bueno, no hay incidentes, se resuelve la sentencia. Yo estoy de acuerdo que esté la Cámara, no tengo nada que ocultar. La verdad es que no hay ningún elemento como para decir que no. Si es una película, Martínez, no puedo permitir. ¿Usted no puede permitir que yo trabaje? Bueno, el doctor, ya está, es un incidente superado, eso, ya está. La semana pasada, uno de los denunciantes asistió a una audiencia ante la jueza subrogante María Isabel Benavente y se encontró por primera vez con los demandados, los autores de la película, Osvaldo Bayer, Felipe Piña y el director Mariano Aiello. Que usted es nieto del ex ministro de Economía de la dictadura cívico-militar que ocupó el gobierno de la Nación desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1976. La pregunta tiene más información, ¿se puede doblar? Bueno, usted es nieto del ex ministro de Economía de la dictadura cívico-militar. Cierto. El objeto de este juicio no es defender, digamos, el honor, la imagen, digamos, de mi abuelo. Hemos iniciado este juicio porque en Aucaligüen, como ya expliqué en otras preguntas, los autores realizan manifestaciones falsas que agravian a la familia Martínez de Hoz en general y a mi persona, como miembro de la familia Martínez de Hoz en particular. Pero insisto, esto no es ninguna defensa de mi abuelo ni de nadie. Hemos iniciado este juicio en defensa de nuestros derechos. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios. Se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Para que jure como es cierto que una persona de nombre era 12, sí. José Martínez de Hoz fue el fundador de la Sociedad Rural Argentina. Es cierto. A la 13, para que jure como es cierto que la Sociedad Rural Argentina colaboró con el financiamiento de la campaña del desierto. Es cierto, no me consta. Para que jure como es cierto que Narciso Martínez de Hoz participó de una comisión para la compra de caballos y mulas con destino al ejército expedicionario. No es cierto, no me consta. ¿Quiénes son en realidad la familia Martínez de Hoz? O sea, es una familia que en 200 años de historia del país, de la Argentina, siempre estuvieron en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos. El padre de José Alfredo Martínez de Hoz, quien nos está demandando, y él mismo, llevan 4 casos contra la Argentina en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Son, en realidad, traidores a la patria o son los buitres internos que permanentemente se enriquecen a costa de los argentinos. Este es el juzgado donde los señores Martínez de Hoz tratan de impedir la presentación de nuestro film. Sí, señor. Martínez de Hoz es justamente el título de otro documental actualmente en proceso de edición, en el que Aiello, junto también a Osvaldo Bayer,
contraponen el relato de la familia Martínez de Hoz con los hechos históricos. Censurar el documental es lo que pretendió la familia Martínez de Hoz, y esto estaba imágenes exclusivas que obtuvimos de parte de la audiencia de este juicio. ¿Sabes qué dijo Osvaldo Bayer cuando se enteró de que pretendían hacer esto, censurar el documental? Dijo, es la mejor publicidad que pudieron hacerle a Aucalihuén, que significa amanecer rebelde, y que mucha gente a partir de eso quiso ver. En la última pausa en Visión 7 Central, ya estamos. El proceso de censura contra Aucalihuén busca impedir el desarrollo del pensamiento crítico de la investigación historiográfica, no legitimadora del statu quo, de la creación artística y con ello de una sociedad dinámica, creativa y moderna. La represión de los 70 y de los 80, el neoliberalismo salvaje durante más de 25 años en el país, que está en franca reversión desde el 2003, y un sistema judicial que mayoritariamente criminaliza la pobreza y la crítica al sistema que la crea, han desarrollado en la cultura, en el pensamiento y en la investigación científico-social una especie de condicionamiento pavloviano. La cultura local y su componente ideológico, desarrollada en función de los intereses de los sectores más concentrados de la burguesía, de esa burguesía rentista terrateniente, internalizó tabúes que aún hoy siguen poderosamente vigentes. Il faut dire que, disons, l'Allemagne a mis un certain temps à essayer de discuter de son histoire. Mais en fait, il a fallu la révolte des années 60, où ce sont les enfants qui ont commencé à poser des questions dans les années 60, et par la révolte des années 60, des questions à leurs parents et à leurs grands-parents. Qu'est-ce que vous saviez? Qu'est-ce que vous avez fait? Et à partir de là, effectivement, il y a eu une remise en cause de tout ce qui était des personnalités qui avaient servi, disons, pendant le pouvoir, qui avaient servi le pouvoir de Hitler, aussi bien des juges que des hommes politiques. Mais tout ça, c'est un processus d'une vingtaine d'années, au moins, et que les Allemands, c'est toujours difficile pour un peuple de se poser les questions de son histoire, de discuter. C'est la même chose pour la France et l'occupation, pour la France et la guerre d'Algérie. Voilà, nos démocraties ont extrêmement de mal quand il s'agit de regarder dans un miroir l'histoire du propre pays. Surtout quand c'est une histoire aussi dramatique que le fascisme ou le colonialisme. Comment se déroulait le processus de dénazification en Allemagne? C'est un processus, c'est dans la société quand on a découvert le passé de certains juges, de certains politiques, et que le débat public a forcé ces personnes, si on veut, à se mettre à l'écart. Et puis il y a eu quand même toute une série de procès qui ont justement été engagés par la justice post-nazie contre des personnalités du monde nazi. Donc c'est par des procès que l'Allemagne a connu et s'est dénazifiée. Alors il y a autre chose qui a joué un grand rôle en Allemagne, c'est la série américaine Holocauste. La série américaine Holocauste a frappé l'opinion publique allemande. C'est-à-dire que, et c'est là que dans beaucoup de familles, il y a eu des discussions sur le passé, la responsabilité de tout le monde par rapport à ce passé. Comment la liberté d'expression était garantie en Europe? La liberté d'expression, c'est en fait le noyau dur de la démocratie. C'est-à-dire une démocratie sans liberté d'expression est quelque chose de fondamental. Alors,
ces libertés d'expression est garantie par les constitutions en Europe et même garantie aussi par les traités européens. Il y a évidemment toujours des moments limites où s'arrête la liberté d'expression, où se doit limiter si et la liberté des personnes. Mais je crois qu'en Europe, si vous prenez les décisions des cours constitutionnelles et les décisions de justice, la liberté d'expression est quand même extrêmement bien protégée. En Argentine, une poursuite en justice parce que nous avons réalisé un film qui raconte le génocide contre le peuple aborigène. En Allemagne aussi, on attaque ceux qui dénoncent les responsables de l'Holocauste. Il ne peut pas y avoir de protection face aux actes de génocide, quoi. C'est-à-dire que la liberté d'expression est totale et vous avez le droit d'enquêter, de dénoncer, etc. Quelle pourrait être l'implication du Parlement européen et ou du Tribunal européen des droits de l'homme pour soutenir la liberté d'expression dans les pays du Sud? On peut dénoncer publiquement l'action du gouvernement argentin ou de la justice d'Argentine. El copismo argentino también tiene la función de desarticular la cultura de la lucha popular contra el sistema de privilegios premodernos aún vigentes en el país. Es por ello que aún en las universidades argentinas, los autores y artistas del norte y de Occidente son mucho más respetados y estudiados que los nacionales. Todavía el financiamiento para el arte y la cultura aún responde en gran medida a patrones sectarios y afectados, al copismo criollo. Esto fue notorio con el nombramiento por parte de Mauricio Macri de Alejandro Reynal en la poderosa fundación que financia con fondos públicos al arte en la ciudad de Buenos Aires, llamada Arte Va. Reynal, un protagonista del grupo de Martínez de Oz, fue bien recibido por el partido derechista PRO. Los grandes avances en la filosofía, la ciencia, la industria y las artes se dieron en las sociedades más libres, en las cuales la justicia y la Iglesia no interferían en dichas actividades. Una república moderna incorpora un gobierno con 3 poderes o funciones: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los 2 primeros eligen a sus miembros mediante el voto popular. El último, en Argentina, no. La historia de la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos y de los tribunales de los Estados Unidos, desde los orígenes, desde la independencia hasta hoy, es una historia que está atravesada por la variación o las variables que fue teniendo la economía norteamericana y cómo fue manejándose respecto de la propiedad la jurisprudencia. Todo. Son 200 años de jurisprudencia. Desde que empiezan a discutir una propiedad quiritaria conforme al derecho común, después ven que esa propiedad quiritaria afecta el desarrollo, se plantea el problema de las aguas, etc. Luego van abriéndose diciendo, no, al que se afecta hay que repararlo, ahí se desarrolla el capitalismo, etc. Pero después vienen los monopolios y entonces en 1890 viene la ley Sherman, antimonopolio, todas las discusiones de las leyes antimonopolio, hasta el gran cambio de jurisprudencia que se produce con Roosevelt, el New Deal y el realismo norteamericano del año 1937. Es decir, podemos seguir la historia de la jurisprudencia con toda una discusión donde el centro fue ese. El centro fue ver cómo se adaptaba la jurisprudencia a los cambios económicos. Y cuando se quedaba parada, bueno, venía todo hasta que llegó el conflicto de los años 30, del New Deal con toda la Corte de Estados Unidos, Roosevelt frente a la Corte, el choque de Roosevelt con la Corte, hasta que finalmente, bueno, para evitar un conflicto institucional grave, el propio presidente de la Corte se retira y uno de los jueces cambia, que eran unos jueces de la vieja Corte, cambia su posición para evitar el conflicto, se nombran nuevos jueces, etc.
Bueno, toda esta es la historia política de un poder judicial, historia política que nosotros no la conocemos. En nuestro sistema de justicia, el peso de las estructuras informales, el quién es quién, el apellido, los contactos, pesan más en muchos casos que la propia ley. En nuestro caso, la presidenta de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, Elisa Díaz de Vivar, es descendiente de las familias de los primeros comerciantes de la época colonial, al igual que quienes nos demandan. Durante el modelo primario exportador, la justicia funcionaba orgánicamente acorde al funcionamiento político-económico del país. Y en los dos primeros gobiernos peronistas y ahora, el Poder Judicial ya no es orgánico a este nuevo proyecto de país. ¿O pone trabas a la soberanía popular? No, naturalmente yo creo que el modelo más acorde históricamente, no me cabe la menor duda, el modelo de Poder Judicial y la integración de Poder Judicial más acorde con el modelo de Estado y el modelo económico fue el de la época de la oligarquía. De eso no me cabe la menor duda. E incluso se erigió lo que Jauretche llamaba los primos pobres de la oligarquía. Los primos pobres de la oligarquía durante esos años, esas décadas, se erigieron en custodios del modelo, incluso frente a los políticos. No se salga del modelo, no me meta las patas fuera del modelo. Nuestra magistratura nace en 1863 con la designación de la Primera Corte Suprema. Y simultáneamente con la designación de la Primera Corte Suprema se sanciona la primera ley penal de delitos federales, cuyo objetivo era muy claro, era reprimir a las provincias del interior que se levantaban contra la hegemonía de Buenos Aires. Ese era el sentido mitrista de esa primera legislación. Esa Primera Corte Suprema, antes que de la acordada del año 30, reconoció los poderes de facto de Mitre. La acordada del año 30 no es la primera que reconoce poderes de facto. Luego se fue formando una magistratura conforme a la oligarquía de la carne enfriada, una magistratura que, bueno, respondía a un modelo de país, acorde al modelo de país, con una ideología, con toda una estructura de pensamiento conforme a ese modelo de país, pero tiene una característica. La característica es que se erigió en custodio del modelo. Esa corte entra en crisis con la llegada del peronismo. Esa corte declara inconstitucional el aguinaldo, no reconoce el fuero del trabajo, se niega a tomarle juramento a los jueces del trabajo, lo cual motiva que el gobierno constitucional de Perón del 46 la someta a un juicio político, que es el famoso juicio político a la corte, etc. Y bueno, y es reemplazada por otra corte. Y luego en el 55 es la primera vez que se remueve todo un poder judicial. En el 76 se remueve todo el poder judicial de nuevo. Ahora se habla mucho de democratización del Poder Judicial o reforma del sistema de justicia. ¿Usted cree que esto responde a un nuevo espíritu del tiempo o a un nuevo episteme nacional? Bueno, yo me alegro, si esto es así, me alegro de que sea la presidenta quien lance el desafío, porque la presidenta es una mujer que viene de la política, es indiscutiblemente que es un cuadro político. Y si lanza el debate y ese debate lo recogen los otros cuadros políticos de la oposición, bueno, por primera vez la política se haría cargo de pensar y repensar el poder judicial, cosa que nunca hizo. No se puede tener un poder judicial que no funcione de acorde con el modelo de Estado. No se puede ser imparcial siendo parte, como decía Carnelutti.
Todos somos parte, ahora sí. Lo que puede ser imparcial, lograr cierto grado de imparcialidad es en la institución, a través de una configuración ideológicamente plural y dinámica de la propia institución. Thank you. El abuelo de los demandantes escribió un libelo llamado 15 años después, en el cual hizo una defensa por momentos hilarantes de su gestión como macho alfa de la dictadura. Parece que el mote de payaso él también se lo quiere ganar. En la página 91 escribe el señor Martínez de Oz: se derogó el impuesto a la herencia porque recala en las familias cuando había desaparecido quien los sostenía. O cada empresa iba ajustando sus salarios sin publicidad. O, si bien es cierto que el número de la mano de obra ocupada en la industria descendió, debe remarcarse que ello no es negativo. Eso en la página 123. Seguimos leyendo textual. No es malo que un argentino pueda viajar internacionalmente. Es una forma de romper nuestro aislamiento mental y tecnológico, poder comprobar así el progreso de otros países que no se han quedado estancados como el nuestro. Los argentinos no tienen por qué ser ciudadanos de segunda clase en este mundo moderno que no tiene fronteras y no tienen por qué estar condenados al aislamiento y al atraso. Justamente, es la clase parasitaria que usted también representa quien ha impedido el bienestar de los argentinos. Y él sigue. En la Argentina existe una gran renuencia hacia la recesión, verdadera hipersensibilidad contra una recesión generalizada, y aunque a mediados de 1978 ese no era todavía el caso, se consideraba prudente no volver a repetir esas experiencias pasadas. También se reducía la protección para la importación de vehículos utilitarios de doble tracción, considerándolos como un insumo importante para el sector agropecuario. Y acá se pone más serio cuando se refiere al asesinato de 30.000 personas con pensamiento crítico a la basura que él representa. Dice textualmente: en algún momento tomé sobre mí mismo la responsabilidad de recomendarle al presidente Videla que le propusiese a la Junta permanecer en su cargo 1 o 2 años más hasta terminar este ciclo tan difícil. Y continúa. La influencia de las ideas y de las medidas llevadas a cabo durante los años 1976 a 1980 surge claramente si se comparan las plataformas de los partidos políticos que intervinieron en las elecciones generales de 1973 con aquellas de 1983. Podrán advertirse así cambios de lenguaje, de concepción y hasta de mentalidad.
Parados, o más bien acostados, sobre las tierras que les robaron a todos los argentinos, estos representantes del poder económico impidieron que quienes querían y necesitaban trabajar lo hicieran y obtuvieran por ello los justos beneficios. Parecía ser que, conscientes de su abulia crónica y falta de capacidad para el pensamiento abstracto, estos apropiadores seriales buscan igualar para abajo, impidiendo el éxito del resto de los argentinos, puesto que tal éxito podría interpelar su fracaso. Es por ello que, manteniendo a una Argentina dependiente, con decisiones tomadas desde Londres y luego desde Washington, D.C., estos sectores hicieron valer la riqueza de la tierra y la especulación financiera como un ícono de estatus en una sociedad devastada por ellos mismos. Son como los antiguos maharás de la India, con la cual dicha casta condenaba a la pobreza al resto de la sociedad, y no por ello perdían la admiración de las mayorías pobres. Así, en base a la destrucción de la educación y el éxito argentinos, evitaban la comparación con sectores sociales no propietarios, pero sí dignos, bien educados y notablemente exitosos como los de otras sociedades occidentales, que en base a la reforma agraria y a un espíritu industrialista construyeron naciones ricas, más igualitarias y modernas. El estudio jurídico que nos ataca se llama PAC-BAM y tiene entre sus socios a los Martínez de Hoz, hijo y nieto, y a Mariano Grondona, hijo, y a Pedro Eugenio Aramburu, hijo, como principales abogados. Fue fundado este estudio en 1991 con el propósito de litigar contra el Estado argentino a favor de las empresas privatizadas, especialmente con el CIADI del Banco Mundial. ¿Qué pinta de barca ahí? Sí, está bien para el papel. Otra de las referencias de los abogados de este estudio jurídico la podemos encontrar en el informe de la Comisión Especial Parlamentaria que investigó los hechos de corrupción en la transferencia de la empresa de electricidad Ítalo al Estado, realizada en 1978 por $394,5 millones. Que no se pagan en dólares, sino que se pagan en francos suizos, porque la contraparte, los que serían los expropiados en el caso, están representados por la Unión de Bancos Suizos, cuyo abogado es Roberto Alemann. El hermano de Roberto Alemann, Juan Alemann, era secretario de Martínez de Hoz en el ministerio, ¿no? Dicha comisión investigadora llegó al estudio Klein-Mayral. Adivinen quiénes se escapaban por la escalera de servicio con valijas llenas de documentos incriminatorios. Los hijos de Mariano Grondona y de Martínez de Hoz, que huyen con valijas repletas de documentos. Y después toda esa investigación fue anulada porque se dictaminó que la Cámara de Diputados no tenía potestad para hacer un allanamiento. El juez Néstor Biondi puso al reo Martínez de Hoz en libertad bajo juramento. Para ese millonario robo había ordenado el asesinato del abogado Juan Carlos Casariego del Bel, que se niega a firmar los requerimientos que le pide Klein, y a Miguel Padilla, que también termina desaparecido, ¿no? El caso ahora está siendo juzgado justamente en un tribunal oral. Para coronar su especialidad judicial depredatoria del patrimonio argentino, el abogado Alejandro Martínez de Hoz escribió en un torpe inglés un paper acerca de las bondades de los juicios contra la Argentina en el CIADI
del Banco Mundial. Con tristeza vemos que lo que los hermanos Martínez de Oz mencionan como gen de la maldad familiar parece bastante acertado. El primer Martínez de Oz que llegó a la Argentina votó en contra de la libertad nacional en el Cabildo de 1810 y traficaba con oro y plata hacia España. Recibió con los brazos abiertos a los invasores ingleses y como premio le dieron la aduana de Buenos Aires y se enriqueció con la trata de esclavos. El joven Alejandro Martínez de Oz sigue con la línea de su recontra-tatarabuelo, intentando censurarnos y vendiendo el país a los peores intereses imperialistas. Los abogados y jueces que nos persiguen siguen trabajando mientras que nosotros debemos suspender nuestras actividades intelectuales, nuestro trabajo para defendernos judicialmente de los abogados del poder económico y sus jueces amigos. Crean un laberinto legal para impedir el trabajo de quienes develamos las injusticias que a lo largo de más de 200 años los dueños de la tierra y luego también de la especulación financiera crearon. Esto sienta un antecedente. Los intelectuales y artistas no debemos meternos con los poderes fácticos porque eso es un tema tabú en la Argentina. Si te metes en eso te van a hacer juicio, podés perder tu departamento, vas a perder otro proyecto, en fin, vas a perder un montón de plata. Y quienes trabajamos en la cultura no ganamos mucho dinero. O sea, atacando a nuestro film Aucalihuén, ellos buscan cerrar el pequeño goteo de pensamiento crítico que los perjudica. El gran chorro lo habían cerrado ya entre 1976 y el 83. El juicio de censura contra nuestro film Aucalihuén cayó, digamos, en la sala M de la Cámara Civil de la Nación, que está integrada por la doctora Díaz de Vivar, nombrada por el dictador Videla como jueza de la Nación, por el doctor Poses Aguier, nombrado igualmente por el genocida, y por la doctora de los Santos. En toda dictadura cívico-militar se necesita una justicia que acompañe de alguna manera la tarea represiva. ¿Por qué? Porque no solo había secuestros a plena luz del día, en donde había vecinos que hacían la denuncia pensando que había pasado un secuestro y que era un delito común. Por lo tanto, cada vez que se hacía una denuncia, intervenía el Poder Judicial. Y el Poder Judicial estaba trabajando
en comunidad con las Fuerzas Armadas en todo lo que era la represión ilegal. Por lo tanto, era necesario tener jueces afines, fiscales afines y tener un poder judicial que de alguna manera respondiera y acompañara el proceso de represión ilegal. Era imposible sostener en el tiempo un proceso de represión ilegal de las características del que hubo en la Argentina sin el acompañamiento de una justicia que estuviera de acuerdo con ese funcionamiento. El juez Madueño en Bahía Blanca es un muy buen ejemplo de esto. Adel Vilas decía, en un momento que declaró en una de las causas penales, que cada vez que aparecía un muerto tirado en las calles de Bahía Blanca, lo primero que hacía el juez Madueño era preguntarle a Adel Vilas si era propio o era un delito común. Y decía Vilas, cuando nosotros le confirmábamos que era un muerto nuestro, automáticamente la justicia dejaba de intervenir. O sea, una cosa es ser un juez dentro de una dictadura y otra cosa diferente, y esto es lo que se persigue hoy en la actualidad, eran los jueces que actuaban con la dictadura y los que contribuían y contribuyen aún, algunos de ellos, a la impunidad de todos los crímenes que se iban cometiendo. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Los jueces de la dictadura, atrincherados en sus fueros, ponen palos en las ruedas a lo que el pueblo vota en las urnas. Otros directamente persiguen a quienes investigamos científicamente la verdad histórica. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual fue votada no solamente por nosotros, por el mundo oficialista, sino también fue votada por gran parte de la oposición. Venía debatiendo para dejar atrás esta norma oscura de la dictadura que estaba vigente antes de esta ley, ¿no? Regula que nadie pueda concentrar los medios para no lesionar el derecho a la información. Los jueces son independientes del Poder Ejecutivo, pero no siempre son independientes de los poderes fácticos. Estos jueces que no son elegidos por el voto popular, porque en Argentina no se votan, ¿terminan atribuyéndose facultades legislativas? La medida cautelar termina resolviendo la cuestión de fondo a favor de quien presenta la medida cautelar. O esas medidas cautelares terminan resolviendo lo que tiene que resolver el Parlamento. Bueno, pero me parece que todo eso se fue poniendo en evidencia en estos días. Y eso permite, entonces, que los argentinos y argentinas sepamos quién es quién y sepamos cómo funcionan las instituciones de nuestro país. Por eso el debate de la ley de medios tiene, por un lado, en sí mismo mucha importancia, lo que significa la ley para nuestra democracia. También hay un debate que es sobre quién decide en un país. Por eso acá también se expresa una discusión entre la democracia y las corporaciones. Si el rumbo de un país lo definen las corporaciones o si el rumbo del país lo decide el pueblo a través de sus representantes, a través de sus diputados, a través de sus senadores, a través de su presidenta. ¿Por qué los jueces y camaristas avalan la demanda de censura e indemnización millonaria de los Martínez de Oz? La jurisprudencia nacional e internacional es contundente y clara. La libertad de expresión no puede ser censurada en base a la defensa de un supuesto honor familiar, más cuando se trata de personajes públicos. Uno de ellos fallecido hace más de 130 años y el otro condenado por el secuestro de 2 empresarios cuando era parte de la banda armada que tomó por asalto el Estado argentino para asesinar a 30.000 personas e imponer un plan económico que hambrió a millones más. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Está protegida por la Constitución Nacional, por el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y por la Convención Universal de los Derechos Humanos. También hay cuantiosa jurisprudencia nacional sobre el tema. Por ejemplo, del fallo de la Corte en el caso Ponseti de Balbín del 11 de diciembre de 1984, surge claramente que las normas sobre prensa e imprenta que contiene la Constitución no deben interpretarse literalmente, sino con una proyección que cubra la libre expresión e información a través de otros medios distintos de la prensa escrita. La prensa filmada ha sido equiparada con la escrita por las Naciones Unidas en Ginebra en 1948. En nuestro país, la ley ha concretado idéntica equiparación. También
La expresión cinematográfica fue incluida dentro de la libertad de expresión en el fallo de la Corte Suprema del 10 de mayo de 1972 en el caso Mayo Daniel. En un juicio iniciado por los hijos del famoso boxeador Carlos Monzón por la utilización de dicho nombre en un film, se ha resuelto textual: dado que el derecho a la intimidad caduca con el fallecimiento y la acción del artículo 1071 bis del Código Civil no intentada no se transmite a los herederos, no puede prosperar un reclamo fundado en esta norma en razón de una película que narra hechos de interés público que afectaron a una persona fallecida. Carlos Monzón murió en 1995 y los jueces le dijeron a sus hijos que no tenían capacidad, legitimación activa para hacer un juicio porque ya habían pasado unos meses desde la muerte de su padre. A los Martínez de Hoz, los camaristas de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, les dijeron que sí, que tenían capacidad, que tenían legitimación activa para enjuiciarnos a nosotros, para censurar a Eucalihuén, por lo que decimos de una persona que murió en 1871 y que era contemporánea con Juan Manuel de Rosas. Parece que la balanza que utilizan los camaristas de la Sala M pesa diferente según cuál sea el apellido de los demandantes. En Francia, por ejemplo, la protección a la libertad de expresión encuentra una sólida raigambre jurisprudencial expresada a través de sentencias como la de la Corte de Apelaciones de París en el proceso contra Alejandro Dumas de 1865, que sabiamente declara que los tribunales no están para zanjar cuestiones de historia. Les corresponde a los lectores hacerse una opinión propia sobre la misma. Acá, en Alemania, la única limitación a la libertad de expresión se da por leyes que punen a quienes niegan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Leyes similares existen en casi toda Europa. En cambio, en Argentina sucede exactamente lo contrario. Los camaristas y jueces que nos persiguen nos enjuician por historiar los crímenes de lesa humanidad para proteger los intereses de los propios genocidas y de sus descendientes. The denial of the Holocaust is something like an attack on the honor and the dignity of the victims of the Nazi regime. Los demandantes expresan que en Naucalihuén, en nuestro film, se señala a la familia Martínez de Hoz como portadora de un gen de la maldad. No hay una especie de karma, de responsabilidad o culpabilidad por ser nieto de un asesino. Pero si ese nieto no realiza una crítica del actuar de su abuelo, sino que se siente orgulloso y quiere acallar a quienes narramos la verdad histórica acerca de su abuelo genocida, ahí sí podemos decir que hay responsabilidad. No por lo que hizo su antecesor, sino por lo que hoy dichos jóvenes dinosaurios defienden. El honor es cambiante, relativo según el tiempo y el lugar. La libertad de expresión es inmutable. Las conductas atribuidas a un ser humano que en un tiempo se consideraban deshonrosas, en otro tiempo se evalúan como perfectamente honorables. Por ello, si para dar preeminencia al honor en la natural tensión de derechos constitucionales prohibimos el derecho constitucional a la libre expresión, impediremos el progreso y el enriquecimiento de la sociedad y de cada individuo, y estancaremos a la nación en una fosilización cultural. De estas formas afectaremos el desarrollo científico, económico y la totalidad de la experiencia humana, puesto que la cultura es lo único que nos diferencia de las bestias. Entonces, por ejemplo, si el debate sobre el esclavismo hubiera sido censurado en 1813, la trata de esclavos sería considerada honorable aún hoy. Time? Yeah.
El DVD aportado por los Martínez de Oz es una copia pirata. El juez y los camaristas deberían haber denunciado el hecho a la Fiscalía de turno por el delito penal de violación de la propiedad intelectual. Pero no lo hicieron. Pasaron todo el juicio en la comisión de un delito penal. Es increíble, ¿no? Y aquí están todos los DVD también. ¿Cuál es el de la película, Osvaldo? Y no sé, a ver, ¿Cuál película? Aucaliguán. habría que leer el texto donde están ahí. Selección de mapas, dice ahí. Selección de mapas. Esto es lo que aportaron los Martínez de Oz. Sí, todos los En la mapas. causa. Sí, lo acompañaron acá. Sí, esta página web. La página. Aucaliguán, aquí está. Nuestra página. La Sí. página web, Aucaliguán. Sí. ¿Y pero estos qué? A ver. Estos son documentos y cosas. Ah, este es el DVD de Aucaliguán, mire. Ahí está. Es trucho, es pirata. Mm. Ah, los Martínez de Oz nos piratearon la película y para Sí. con un DVD pirata nos hacen juicio. Claro. No quisieron Está todo gastar, dicho ya. no quisieron gastar 50 pesos para hacernos un juicio. Claro. ¿Por qué se considera que es un delito penal, por ejemplo, la toma, la usurpación de un campo y no el robo de la propiedad de una obra intelectual? El propio Estado argentino, incluido el Poder Judicial, fue creado como un traje a la medida de los terratenientes, principalmente desde el gobierno de Bartolomé Mitre. Pero como la oligarquía argentina nunca tuvo muchas luces, no desarrollaron una obra intelectual que consideraran necesario defender como derechos de autor. Es por ello que el derecho penal le cae con toda la fuerza a quienes desafían la propiedad de los terrenos rústicos de los Martínez de Oz y sus muchachotes. Pero no defienden la creación del intelecto humano, como sí sucede en ambos casos en otras sociedades capitalistas, como por ejemplo Alemania y los Estados Unidos. Los Martínez de Oz siempre fuimos de andar de aquí para allá y de no tener tierras. Y parte de mi familia emigró allí para el otro lado del charco y entre historias de indios y militares o yo qué hostias sé, se hicieron ricos y mis abuelos se tuvieron que quedar en España, joder, y solamente nos quedaron ovejas, ovejas y más ovejas, la hostia, siempre ovejas. Yo qué sé, con las ovejas podíamos comer, beber, había queso, hasta te podías abrigar con la piel de la oveja y en invierno de vez en cuando pues hasta te das una alegría con las ovejitas, ¿no? Y hace un año llegaron los chinos y con el tema este de la crisis y la hostia que lo parió, pues cedieron todo el terreno a los chinos para que plantaran soja, esto que llamaban enfiteusis, una mierda así, y nos jodieron a todos nosotros y no nos pudimos quedar con nada, nos tuvimos que venir para aquí. Y cuando llegué aquí me hice esta chabolita y está bien. También me dejaban plantar ahí algunas cosas, pero joder, tío, o sea, es que el tema es, con el invierno que hace aquí, no se puede plantar otra cosa que cartófel, tío. Cartófel, cartófel y cartófel, la hostia. Menos mal que de vez en cuando hay algún animalito por ahí que me lo puedo comer también. Y ahora un tiempo vino un primo de mi padre, debía de ser un jefecillo de allí, de la zona del Franco de allá y nos trajo un regalito el cabrón. Vais a ver qué regalito nos trajo ese hijo de puta.
Este juicio que intenta censurar a la película Aqua Livent, que hice junto a Mariano Aiello y a Cristina Gile, es arbitrario e ilegal. Si los Martínez de Oz lograran censurar la obra, ello será un precedente nefasto para la cultura, el arte y la investigación científica en el país. Una nación moderna requiere que el mundo de las ideas no tenga cortapisas de ningún tipo. De otra forma, se genera una inhibición total y permanente del pensamiento creativo. El proceso de depuración del Poder Judicial en Argentina es lento, pero constante. Construir un Estado y una institución judicial ya no como un traje a la medida de las clases parasitarias, sino en función del pueblo trabajador. Es una tarea que todos debemos impulsar. La reanudación de los juicios contra los militares que conformaron la dictadura es un gran paso adelante para curar las heridas que dividen a nuestra nación. Pero no es suficiente. La dictadura fue cívico-militar y es por ello que se debe enjuiciar y condenar a la banda de civiles que la dirigieron por un sinfín de delitos. Este juicio contra nosotros es una muestra de que la banda que comandó la última dictadura y que se consolidó con el gobierno de Menem se siente todavía impune. Esta pugna es en realidad por la construcción de dos modelos de país diferentes. El retorno al granero del mundo y de la timba financiera, exportador de productos primarios e importador de productos industriales, y dependiente del capital extranjero, por un lado, o la profundización del desarrollo industrial y agropecuario basado en el pleno empleo, justos salarios y un creciente consumo de los sectores populares, por el otro. Un diseño de país u otro. Sabemos que si los dejamos impunes, como en 1973, van a querer repetir la historia.
es el momento de decirles también a ellos nunca más.
Y hablamos ahora de Osvaldo Bayer, historiador, escritor, porque está siendo perseguido por la familia Martínez Dios, heredera de una traición que no solamente la vincula con delitos económicos, sino también de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. ¿Y por qué hablamos de Bayer? Porque realizó un documental sobre el tema y la familia Martínez Dios trata de impedir que se difunda. Lo hizo legalmente. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios. Se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Nosotros estrenamos Aucalihuén, un documental con Osvaldo Bayer en 2010, y por ese documental José Alfredo y Alejandro Martínez de Oz nos iniciaron un juicio que ya lleva 3 años. Ahora estamos haciendo un nuevo documental con Osvaldo que se llama Martínez de Oz y desarrolla la historia económica del país narrada a instancias de la familia Martínez de Oz. José Martínez de Oz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. Nosotros en Aucalihuén contamos, es una historia de la Argentina en realidad, y nombramos a José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas, y a José Toribio Martínez de Oz, primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, y nos ceñimos a los hechos históricos verdaderos, con fuentes primarias, con material bibliográfico, es una investigación con método historiográfico científico. Por eso, esa película fue incorporada al sistema educativo argentino y mediante una resolución del ministro Sileoni. La familia Martínez de Oz es una familia que intervino en 200 años de historia muchísimo en lo que nos pasa ahora a nosotros. Lo que nos está pasando ahora a nosotros con los fondos buitres por el juez Griesa es por la cláusula Martínez de Oz, que Martínez de Oz modificó en 1976 el Código Civil para que los bonos de la deuda externa pasen de la jurisdicción argentina hacia la jurisdicción norteamericana. Entonces, lo que nos pasa ahora con el juez Griesa fue una decisión que tomó José Alfredo Martínez de Oz en 1976. Bueno, eso es parte de lo que vamos a contar en nuestra película. Es historia económica argentina. Estamos financiándonos a través de la empresa Ideame, que es de Eduardo Constantini, dueño del Malva, para la preproducción de la película, y después estamos a espera de la resolución del Instituto Nacional de Cine, del INCA, para el financiamiento para la producción. José Alfredo y Alejandro Martínez de Oz enviaron una carta a Ideame para que bajen nuestro proyecto, y la empresa inmediatamente se puso del lado de la familia Martínez de Oz y dijeron que lo van a bajar hasta que la justicia ordene que puede estar online el proyecto. Justamente es al revés, tiene que haber una orden de un juez con una sentencia firme para que se baje un proyecto o para que se prohíba una obra. Bueno, entonces nosotros decidimos hacer público esto porque consideramos que es una persecución, que es un caso de censura y que viola el derecho de trabajo y de libertad de expresión nuestro.